Romanos capítulo 8, y es un pasaje que todos conocéis, unos versículos que todos conocéis. Dice ahí el versículo 18, y está Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y un poco más adelante, en el versículo 28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y esto nos da seguridad, queridos hermanos. Y estos son promesas que están en la Escritura, son verdades que están en la Escritura y que nos ayudan a vivir con una perspectiva eterna. Y ese sería el título de la predicación de esta mañana, viviendo con una perspectiva eterna. Vamos a pedir al Señor que nos ayude y dirija este tiempo. Señor, te damos las gracias por el privilegio de estar juntos en esta mañana en torno a tu palabra. Señor, y queremos meditar en ella, aprender de ella, ser exhortados por medio de ella. Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia de ti, Señor, y que verdaderamente podamos despojarnos, dejar atrás lo terrenal. Señor, poner la vista en nuestro Salvador, en Cristo, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a vivir con una perspectiva eterna, Señor, como así se demanda de tus hijos. Guía este tiempo, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Son tiempos difíciles. Esto no lo digo yo, sino que en esto es algo que coincide la mayoría de las personas. El 79% de la población europea afirma que son tiempos difíciles. Sin duda son tiempos en los que no sabemos de forma cierta qué nos va a deparar el futuro. Ya sea por tema de salud, hay muchos problemas. Ya sea en el plano laboral, hay muchos problemas. Ya sea en el plano económico, hay muchos problemas. Ya sea en el plano familiar, puede haber muchos problemas. Ya sea en el plano social, en el político. La realidad es que son tiempos difíciles. No sabemos qué nos deparará el futuro. Ahora, abstraídos de esta realidad del mundo, como creyentes, como hijos de Dios, ¿cómo es que debemos de vivir en este tiempo? ¿Cómo es que debemos de mantenernos siendo sal, siendo luz en medio de esta situación? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? Y la respuesta es viviendo con una perspectiva eterna. Recuerda el pasaje que veíamos algunos de nosotros el viernes en Colosenses capítulo 3. Ahí está Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas, ese mismo Pablo que tiempo antes iba persiguiendo a la iglesia, que participaba de forma plena de todas las atrocidades que se hacían contra los cristianos. Ahora en Colosenses capítulo 3 está diciendo cuál es la meta, cuál es el fin, cuál es el objetivo de la vida cristiana. Y dice versículo 1 del capítulo 3, si habéis pues resucitado con Cristo, y recuerda que esto es, ya que habéis resucitado con Cristo, es una realidad que está presente en tu vida si el Señor te ha salvado por gracia, entonces, sigue el versículo 1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ni Pablo, ni Pedro, como ahora después veremos, ni ninguna promesa en la Escritura nos llama a considerar que este sea nuestro gran momento. Todo lo contrario, la palabra de Dios nos apunta al gran momento futuro y entre tanto vivir con la mirada puesta en las cosas de arriba,
con la mirada puesta en Cristo y no en las cosas de la tierra. Filipenses capítulo 3. Mismo autor humano, movido a escritura por el Espíritu Santo, dice Filipenses capítulo 3. Y ahí está en un contexto de decir, debéis de huir de aquellos que son enemigos. Dice el 17, seguid el ejemplo bueno, pero hay un ejemplo malo que está en los versículos 18 y 19 del capítulo 3 de Filipenses. Muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Esta es la realidad de aquello que debemos de huir, de aquello que debemos de escaparnos. Pero fíjate qué promesa y qué verdad tienes aquí para ti si estás en Cristo. Versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que, ¿cómo debes de vivir este tiempo? ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser sal en medio de esta vida que nos ha tocado vivir, que el Señor permite que vivamos? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? Bueno, la respuesta es viviendo con una perspectiva eterna, sabiendo que en nuestra verdadera ciudadanía, la identificación real nuestra está en los cielos, sabiendo que estamos de paso en esta vida y que nuestro verdadero hogar está preparado por Dios, donde viviremos para toda la eternidad junto con Él. Y probablemente esto era lo que tenía en mente Pedro cuando le escribía a hermanos que lo estaban pasando muy mal, y ahora iremos ahí. Y en el capítulo 2 y versículo 11 le dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. Como extranjeros y peregrinos. Y esta es la idea que tenemos también para nosotros. Estamos en un lugar que no es el nuestro y estamos además de paso. Esa debe de ser la perspectiva de la vida de un creyente. De esta forma debemos de vivir, no solamente en medio de una situación difícil que ahora pudieras estar atravesando, sino en todo momento. Aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios, debemos de vivir realmente siendo conscientes de que nuestra ciudadanía está en los cielos y que por tanto esta vida la tenemos que vivir como un trampolín, con una perspectiva eterna. Debemos de ver el presente, esto que nos ha tocado vivir, a la luz o bajo el prisma de la eternidad. Dice 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo postrero o en el tiempo último. ¿Está esto escrito en un periodo de tranquilidad? ¿De ay qué a gustito estamos? La realidad es que no. La realidad es que Pedro está escribiendo esto, de acuerdo a los versículos 1 y 2, a personas que habían tenido que abandonar su lugar de origen, que habían sido fuertemente acusados y que, como dice ahí en el versículo 1, estaban expatriados, habían sido dispersos. Así que esto se lo está diciendo en medio de un tiempo convulso. Pero les está apuntando, a pesar de las difíciles circunstancias que les había tocado, les está apuntando a la gloria que está por venir. Les está apuntando al tiempo futuro. Y esta es la realidad que refleja este pasaje.
Él está llamando a los lectores, Pedro está llamando a aquellos que iban a escuchar y leer esta carta a que alabaran al Señor. Y eso es lo que así está ya en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre. Les dice que alaben al Señor por algo que no tenían en este momento, por algo que no estaban disfrutando actualmente, pero que iban a disfrutar en el tiempo postrero. Fíjate, versículo 5, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahora, ¿por qué Pedro iba a estar apuntándoles aquí hacia el futuro? Les iba a estar señalando hacia lo que estaba por venir. ¿Por qué iba a estallar con esta doxología, con esta adoración, con respecto a algo que no tenían en este momento, sino que iban a disfrutar en el futuro? Bueno, la respuesta no es otra que porque Pedro vivía realista con este mundo. Pedro era consciente del significado de ser cristiano. Y sabía que le estaba escribiendo a personas que habían sido esparcidas por todo el mundo mediterráneo. Personas que eran creyentes en Cristo, pero que estaban bajo la persecución del mundo incrédulo y hostil de la religión pagana. Era una vida terriblemente difícil para ellos. Eran personas que fueron odiadas, que fueron víctimas de abusos, que eran intimidados, que eran pobres y que vivían en medio de un mundo difícil. Fíjate, versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, fíjate qué estaba pasando ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Y un poco más adelante, en el capítulo 2 y versículo 20, fíjate lo que les dice. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y eso es exacta y precisamente lo que estaba pasando. Ellos estaban haciendo el bien, ellos estaban honrando al Señor, ellos estaban viviendo de forma obediente al Señor, pero estaban sufriendo por ello. Y el Señor te llama a eso. Te llama a sufrir en esta vida si es necesario a causa de Él. Ahora, esto no podía sorprender a Pedro, esto no podría sorprender a los lectores y esto tampoco podría sorprendernos a nosotros o suponernos un gran problema. Porque el mejor ejemplo de esto es el Señor Jesús. Él también sufrió por ti y te dejó el mayor ejemplo para seguir sus pasos. Él te enseñó a sufrir injustamente aún con su propia vida. Fíjate, versículo 23, y aquí está hablando del Señor Jesús. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Así que nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a hacer lo mismo. Entregarnos al cuidado de Dios, a la protección de Dios, aun cuando la vida es muy dura, injusta, abusiva o intimidatoria. Fíjate, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Versículo 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Capítulo 4, versículo 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y un poco más abajo, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido. No os sorprendáis, mirad hacia el futuro. Versículo 15. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido.
Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que, como tal, glorifique a Dios. El versículo 19 dice, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y Pedro resume todo en el capítulo 5, versículo 10. Dice, y después de que hayáis sufrido por un poco de tiempo, esta es la realidad de la vida que iban a enfrentar estos hermanos, pero también es la realidad que puedes estar experimentando tú, que puedes experimentar, es la realidad de la vida del cristiano. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Tremendo. Esto es esperanza. Esto es apuntarnos hacia vivir a la eternidad, a vivir con una perspectiva eterna. Versículo 11. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es la admiración. Esto es adorar al Dios que solo puede hacer esto. Por supuesto, esta no era la mejor vida para los creyentes que estaban leyendo esta carta. Y esa es la manera en que ha sido durante toda la historia. No hay promesas en la Biblia, no hay ninguna promesa en la Biblia de que esto que estamos viviendo ahora sea nuestra mejor vida. Nuestra mejor vida, si estamos en Cristo, siempre está por venir. Y es por eso que Pedro está ya ahí en el versículo 3 del capítulo 1 con esa doxología de adoración, diciendo, alabemos al Señor, celebremos, exaltemos a Dios por lo que está por venir en el futuro, aun cuando ahora todo es difícil. Y dice, adoremos al Señor que nos ha prometido no una felicidad terrenal o temporal, sino una felicidad eterna, bendición plena en el futuro, una herencia, una salvación que está preparada para ser revelada, una esperanza viva, como dice el versículo 3. Y hemos de aprender, y cuanto antes mejor, que nuestra mejor vida no es aquí y ahora. El Señor Jesucristo también trató de orientar, de focalizar a sus discípulos con esta realidad. Fíjate en Mateo capítulo 6, versículo 33. Él estaba constantemente apuntando a su reino. Y este versículo que todos conocéis, versículo 33, pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la idea de buscar continuamente el reino de Dios, de vivir con nuestra mirada puesta, como decía Colosenses capítulo 3, en las cosas de arriba. El resto de cosas nos serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Pablo volvía a dar instrucciones acerca de esta realidad a la iglesia que estaba en Corinto. Fíjate, 2 de Corintios, capítulo 4. Y probablemente este sea uno de los versículos más claros para entender esta realidad. 2 de Corintios, capítulo 4, los versículos 16 al 18. Y ahí vemos cómo la palabra de Dios nos insta a vivir con una perspectiva eterna, sin dejarnos fallecer, sin desfallecer. Fíjate, 2 de Corintios 4, Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Por tanto, y esto lo relaciona directamente con todo lo anterior desde el versículo 1, él había estado haciendo una defensa de su ministerio, había estado haciendo una defensa de su apostolado. Recuerda versículo 5, capítulo 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Dios. Y dice el versículo 16, por tanto, que no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción,
leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjate, solo mirando el texto desde arriba, con una visión muy superficial, se ven dos claros contrastes. El primero de ellos está en el versículo 17. Fíjate, hay algo que es leve y pasajero. Y eso es la aflicción, eso es la prueba, eso es la dificultad. Pero ahí viene descrita como algo leve y pasajero. En cambio, fíjate qué comparación con la segunda parte, peso de gloria, que dice ahí que es eterno. Entonces hay una aflicción leve y pasajera que nos lleva a un eterno peso de gloria. Pero hay una segunda comparación que está en el versículo 18, y es entre las cosas que se ven y las cosas que no se ven. ¿Qué pasa con las cosas que se ven? ¿Cómo están ahí descritas? Como temporales. Es decir, tienen un principio y tienen un fin, que aunque podamos pensar que se alarga, tiene ese fin. En cambio, al final del versículo 18 dice que las cosas que no se ven, y esto es el trascender a lo eterno, a lo celestial, esas cosas son eternas. Bueno, Pablo no había llegado a la iglesia de Corinto, no había llegado a la ciudad de Corinto eufórico. No había llegado lleno de fuerza, ni había entrado en hombros con sus seguidores, sino todo lo contrario. Había llegado con debilidad, había llegado con temor, había llegado temblando, porque él acababa de haber sido liberado de un doloroso castigo que había sufrido en Filipos. Esto lo puedes leer en Hechos capítulo 16. Y había escapado a duras penas de sufrir palizas, tanto en Tesalónica como en Berea. Esto lo puedes leer en Hechos 17. Ahora, a pesar de ello, Pablo estaba recobrando ánimo, había recibido ánimo por medio de un sueño y se quedó en Corinto 1 año y medio. Y se quedó predicando el único fundamento posible, a Jesucristo. Y esta es la realidad que hemos leído en el versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Este había sido su lema, este había sido su fundamento, anunciar a Cristo, predicar a Cristo, la cruz de Cristo. Pero a medida que su ministerio se incrementaba, a medida que predicaba más y más de Cristo, lejos de que todo fuera de color de rosas, lo que pasaba es que le crecía la oposición. Pablo, al igual que tampoco lo hacía Pedro, no estaba hablando mirando los toros desde la barrera, sino que sabía bien lo que era sufrir por servir a Cristo. Pablo no era una excepción que se pone aquí a escribir esto, sino que él, al igual que todos los hombres, al igual que tú y que yo, podemos sufrir a lo largo de este tiempo. Y esta es la promesa de la Biblia, que toda persona va a pasar por diferentes problemas, por distintas dificultades, por malos momentos, sean de la índole que sean. Y Pablo lo sufrió. Ya desde que el Señor obró en su vida y obró para conversión en Damasco, en Hechos capítulo 9, ya la palabra nos muestra que trataron de matarlo. Más tarde, Niconio tuvo que salir por patas, y perdonad la expresión, porque iba a ser apedreado. Pero huyó a Listra y allí fue apedreado. Y luego en Filipos fue golpeado, encarcelado. Y aun cuando llega a la iglesia de Corinto, se encuentra con personas que estaban en contra. Así que Pablo escribe esto no desde la barrera, sino desde la trinchera. Pero Pablo no desfalleció. Y la única razón por la que él no desfalleció y por la que anima a no desfallecer, versículo 16, es porque vivía con una perspectiva eterna. Porque puso su mira en Cristo. Porque puso su mira en su Salvador y en aquello que estaba por venir. En este pasaje, la palabra del Señor nos enseña dos aspectos que debemos de considerar para vivir con una perspectiva eterna.
Y el primer aspecto lo vemos aquí en el versículo 16 y es primar lo espiritual sobre lo terrenal. El versículo 16 nos ayuda y nos insta a que primemos lo espiritual sobre lo terrenal. Para Pablo lo que él quería, lo que él deseaba, lo importante nunca fue su comodidad física, tampoco su bienestar, sino que él vivía con un ferviente deseo de servir a Cristo, de predicar a Cristo, y vivía primando lo espiritual sobre lo terrenal. Por eso podemos decir que Pablo es un ejemplo de no desfallecer. Y ahora en este tiempo nosotros lo podíamos situar en ese estadio de Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Ahí viendo, es uno de esos ejemplos que están ahí, y nosotros con la mirada puesta en Cristo. Él fue un ejemplo de no perder el ánimo a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de recibir numerosos ataques. Él nunca perdió el ánimo y confió en Dios para fortalecerlo. Fíjate, no hace falta que vayas ahí, pero Colosenses capítulo 1, los versículos 23 y 25, vemos dónde estaba la fortaleza de Pablo. Dice Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, contemplando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y como dice toda la Escritura, nuestro cuerpo físico va decayendo. Fíjate lo que dice el versículo 16. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Todo ser humano exteriormente va decayendo. Debido a los problemas, debido a las dificultades de este mundo en primer lugar, pero también porque se trata de un cuerpo mortal y que igual tiene un principio y un fin. Y esta es una noticia importante. Da igual lo que hagas, da igual que comas los mejores alimentos, que si puedes hacerlo mejor. Da igual que te eches las cremas más caras del mercado. Da igual que pases horas y horas y horas en un gimnasio. Porque esto que aparece aquí es una realidad para todas las personas. El hombre exterior va decayendo. Y si realmente hoy estás aquí y estás poniendo tus esperanzas, tu mirada en lo exterior, si vives para lo exterior, para las cosas que son terrenales, si tu vida se centra en los deseos de la carne, si tu vida gira en torno al trabajo, si tu vida gira en torno al dinero, si tu afán es tener más y más o tener más posesiones, aún incluso si tu vida solo gira en torno a tu familia, entonces te vas a desanimar, porque todo lo exterior va decayendo cada día. Aún un virus como el que sufrimos hace poco puede alterar los deseos más grandes de toda una sociedad, privarnos incluso de la libertad y poner en jaque a todos los estamentos de la sociedad. Ahora, el creyente siempre en su vida debe de poner su mirada en el hombre interior. Porque el otro va decayendo, pero el hombre interior, de acuerdo con el versículo 16 que dice, se renueva de día en día. Esto es una máquina imparable. Es una churrera que no deja de producir porque cada día se va renovando, se renueva de día en día. Este es el hombre interior, el alma, lo cual es eterno. Entonces, claro que nos duele cuando no gozamos de salud plena, claro que nos preocupa, pero esta preocupación no puede superarnos en ningún caso más que lo que me está sucediendo espiritualmente. Ahora solo Dios puede alcanzar y renovar al hombre interior. Aunque aquí hay una verdad que aplica para toda la humanidad, y es que el hombre exterior va decayendo,
eso aplica a todos, creyentes y no creyentes, españoles y extranjeros. Hay una segunda verdad que no aplica para todos. Y está ahí en el versículo 16. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esta realidad solo es posible en aquellos que somos hijos de Dios. Ya que esta renovación interior, esta churrera que cada día va, y entender la expresión, esta máquina imparable que sigue creciendo y creciendo, no es porque seamos más bonitos o más guapos que nadie, sino que es debido a la realidad de tener una comunión con Cristo. Es una renovación que es fortalecida día a día en el Espíritu Santo por medio de estar centrados en una comunión real con Él y expuestos a su palabra que nos santifica. Así que esa renovación interior se inicia, comienza en el momento en el que el Señor nos salva, en el momento que somos regenerados y que se va perfeccionando día a día hasta el día que estemos con Cristo por toda la eternidad. Así que esto es una esperanza grandiosa. Saber que aunque cada vez tenemos más canas, o se nos puede caer el pelo, o nos cuesta más perder 1 kilo, o empiezan los achaques, a pesar de que esto es una realidad, sabemos que nuestra alma se va renovando día a día. Cada día es más fuerte, cada día está mejor, haciéndose cada día más semejante a Cristo. Así que primemos en primer lugar lo espiritual sobre lo terrenal. Y en segundo lugar, y esto lo vemos en los versículos 17 y 18, vive mirando la tierra a través de los ojos del cielo. Esta frase es muy bonita, ¿verdad? Y la hemos escuchado muchas veces. Bueno, intenta mirar esto a través de los ojos del cielo. Y esta es la pregunta. ¿Miramos la tierra a través de los ojos del cielo? ¿Estamos mirando lo eterno? Bueno, Pablo en este pasaje está poniendo la aflicción, el sufrimiento, el dolor, la persecución y todo eso lo coloca en un lado de la balanza, que pesa mucho. No es que esté la balanza sin peso, pesa mucho. Todo eso ahí, el sufrimiento, el dolor, la aflicción, la persecución. Pero pone en el otro lado de la balanza la gloria futura, la recompensa que está por venir. Y dice que esto tiene mucho más valor, hasta el punto que sobrepasa toda comparación. Fíjate, versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo está diciendo que sus continuas y pesadas cargas, que las había, que las tenía, que eran muchas, eran ligeras y breves, es decir, llevaderas, era algo efímero, porque lo que eso producía era un eterno peso de gloria. Y esa palabra peso en el griego se refiere a una gran masa pesada, es decir, es desproporcionar la balanza. Y es que para Pablo, la gloria futura que experimentaría con el Señor excedía sobremanera cualquier sufrimiento que pudiera experimentar en este mundo. ¿Es esto fácil? Claro que no, hermanos. Pablo era capaz de esto, no porque fuera un superhombre, no porque fuera un masoquista que le gustara recibir aflicción. Y cuanto más aflicción, más peso de gloria. No es esta la realidad, sino que lo hacía porque vivía con una perspectiva eterna. Vivía descansando en la gracia y en el cuidado de Dios. Vivía descansando en el plan perfecto de Dios para su vida. Y cuando miramos lo que está por venir, cuando somos capaces solo en una parte de ver la vida, nuestra vida dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña, vemos que cualquier aflicción es breve y pasajera y que nuestra esperanza eterna es tener una gloria inconmensurable. Eso no tiene medida, no es comparable con nada y esa es la idea que dice aquí, sobrepasa toda comparación.
No lo puedo describir. No hay nada que me pueda equilibrar esta balanza, sino que está totalmente descompensada en el peso de gloria que está por venir. Ahora, si hoy estás aquí y no eres creyente, si no te has arrepentido de tu pecado, si no has confesado a Cristo como Señor, tu perspectiva es todo lo contrario. Ya que aunque ahora puedes estar sufriendo malestar, aflicción, dolor, lo que te espera es muchísimo peor. Es la condenación eterna en el infierno. Y eso también desequilibra la balanza, pero hacia el lado contrario. Para Pablo el peso de gloria sobrepasaba toda comparación. Hacía pequeño, efímero, aquello que de verdad era un peso importante. Debemos de predicar el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, ya que esta es la única forma de que los hombres puedan ser reconciliados con Dios por gracia. Cristo y su obra en la cruz es el medio por el cual somos reconciliados, siendo Cristo suficiente para salvarnos. Ahora Pablo en el versículo 18 nos dice que aun cuando nos centramos en las cosas invisibles, cuando miramos a aquello que no vemos, vamos también a minimizar las dificultades y vamos a maximizar la gloria eterna. Fíjate, versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. ¿Qué es aquello que se ve? Bueno, es todo aquello que nos rodea. Es lo material, es lo temporal. Fíjate, contraste, sino en las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo sabe que los cristianos frecuentemente padecen experiencias que son dolorosas, por las cuales sufrimos, por las cuales podemos llegar a pasarlo muy mal. Podemos llegar a pasarlo muy mal. Pero nos dice la forma en la que debemos vivir como creyentes. ¿Y cómo es? Con la vista puesta más allá de aquello que es temporal, de aquello material, de aquello que se va desgastando. Así que la preocupación de Pablo, la preocupación de cada creyente debe ser por Dios, Cristo, el Espíritu Santo y las almas de los hombres. Porque esto es lo que es eterno. Cualquier tesoro terrenal, cualquier torre terrenal que podamos construir es inestable, es perecedera. En cambio, las propiedades celestiales son eternas. En medio de esta vida, cualquiera que sea la circunstancia que puedas estar atravesando, debemos de vivir nuestra vida con una perspectiva eterna, sabiendo que el final al que somos llamados, la meta, ese gran cartel al fondo, no es algo desconocido o lejano, sino que nuestro final, si estás en Cristo, ya está escrito. Es disfrutar de la gloria de Cristo para toda la eternidad, sin dolor, sin enfermedad, sin incertidumbre, sin preocupaciones. Fíjate lo que dice Hechos, Apocalipsis capítulo 21. Y con esto concluimos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz del cielo que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, qué bueno es abrir tu palabra y, Señor, la necesidad que constantemente tenemos de reubicarnos, posicionarnos, Señor, y entender que en esta vida estamos de paso, que somos peregrinos, extranjeros, Señor. Y sin duda que hay momentos difíciles, Señor, momentos de prueba, de adversidad, de dificultad, Señor, y aún en medio de todo esto reconocemos cuántas veces nos cuesta, Señor, mirarte a ti, apuntarnos a lo espiritual, a lo celestial, a las cosas que no se ven, que son eternas, Señor. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a descansar en tu cuidado, en tu gracia, en la seguridad de la salvación, en el gozo de una eternidad reservada junto a ti en los cielos y en la esperanza, Señor, de que llegará un día en el que enjugarás toda lágrima de los ojos, en el que ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque todo esto terrenal, todas las primeras cosas, ya han pasado, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir con la mirada puesta en la eternidad, vivir con una perspectiva eterna, Señor. Y todo ello, Señor, no hacerlo para nuestra comodidad o nuestro bien, o nuestra propia gloria o nuestra vergüenza, sino hacerlo todo para tu gloria. Y así oramos en el nombre de Cristo Jesús, en sus méritos en la cruz del Calvario. Amén.